gusto volverles a ver. Es un gusto volverlas a ver a cada una de ustedes. Dios me las bendiga a todas. Pido una disculpa por el tiempo de ausencia, pero bueno, gracias a Dios, hoy Dios ha permitido que podamos estar juntas, ¿verdad? Y conectarnos a través de estos medios y seguir con nuestro estudio. Déjenme decirles que pues prácticamente ya llevamos casi un año, ¿verdad? Con estos estudios que hemos estado impartiendo. Y al final del tema, quiero decirles que al final del tema, a mí me gustaría, no es como un examen como tal, para que no se me asusten, pero voy a dejarles un cuestionario para yo también saber y tener en el entendido cuánto han aprendido, ¿verdad? Mis hermanas preciosas que pues ya se han conectado casi alrededor de un año. Esto es un cuestionario solamente con preguntas básicas de lo que ya hemos visto, de lo que ya les he compartido. Se los voy a dictar al final para que la próxima reunión que tengamos, es más, porque el tiempo del Zoom es limitado, obviamente es 1 hora, pero yo les voy a pedir que el domingo que nos veamos me puedan entregar sus cuestionarios para que yo pueda revisar. ¿Cómo ven? ¿Sí? Así que al final les voy a dar el cuestionario y vamos a arrancar. Vamos a arrancar con oración. Y bendito Padre Celestial, amado Rey, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad en este día, Padre, de conectarnos, de buscar tu presencia, Señor. En medio de estos tiempos tan difíciles, Señor, aún tenemos ese privilegio, Señor. Hemos escuchado y sabemos, Señor, a través de los medios de comunicación, Señor, como el Internet, el Facebook, como en muchos lugares ya no se les está permitiendo, Señor, y pues aún nosotros, pues todavía no padecemos bloqueos en las redes, aún todavía tenemos, Señor, todavía no se han levantado hasta ahorita leyes donde se prohíba hablar de la Biblia, Padre. Hoy todavía tenemos ese privilegio y por lo tanto estamos aquí conectadas mientras lo podamos hacer, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, tu benevolencia y por la vida de cada una de mis hermanas, que eres tú quien pones en sus corazones el querer como el hacer para conectarse y seguir aprendiendo. Yo te pido en esta tarde que tu Espíritu Santo nos hable a todas, nos alumbre nuestro entendimiento de tal manera que salgamos edificadas de esta clase, Señor, no tan solo obteniendo conocimiento, Señor, humano como tal, sino que el conocimiento que aprendamos lo podamos aplicar a nuestras vidas, porque de eso se trata la enseñanza, Señor, de eso se trata tu palabra, Señor. Meramente, Señor, no es conocimiento, sino vivir la palabra de Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, queridas hermanas preciosas, nos quedamos en la oración. Y voy a dar una pequeña introducción, porque ya dimos algunos textos bíblicos, y digo, la introducción la voy a dar para quienes no se pudieron conectar. Por allá está mi hermanita Leti también conectada, y le damos la bienvenida. Y bueno, pues decíamos que también ya está Reinita. Amén, gloria a Dios, bienvenida hermanita Reina. Decíamos que el tiempo que empleamos en la oración, fíjate, el tiempo que empleamos en la oración buscando el rostro del Señor puede liberar el poder más dinámico y transformador de la historia que este mundo jamás haya conocido. ¿Qué quiero decir con esto? Se los explico. Cuando tú y yo oramos, cuando una mujer o un hombre ora, el cielo se abre. El cielo se abre y el infierno tiembla. Cuando una madre se postra y clama por sus hijos, clama por su nación, clama por los suyos, clama por sus autoridades, clama por las circunstancias que el Espíritu Santo ponga, es un tsunami, es poderosa, digo, en la oración, a través de la búsqueda del rostro de Jesús, ¿verdad? No estoy hablando aquí de que son las superpoderosas, no, de manera humana. Estoy hablando que cuando nos conectamos con el cielo, nos alineamos a los propósitos de Dios. Y no hay algo tan extraordinario y tan poderoso
que una mujer o un hombre de oración se conecte con el creador de las cosas a través de la oración. Hoy en día en verdad hace falta que muchos se pongan sobre la brecha a favor de otros. Y quizás alguien pueda decir, ¿verdad? Quizás alguien pueda decir, ¿y por qué oras por otros? ¿Y para qué oras por otros? ¿Acaso esas personas te lo van a agradecer? Tal vez no, pero nosotros oramos a favor de otros y por nosotros mismos porque entendemos y sabemos que eso toca el corazón de Dios. Y el hecho de que nosotros oramos es porque nosotros lo necesitamos. No es porque Él necesite de nosotros le necesitamos. Y como nosotros le necesitamos esa búsqueda, encontrarnos con Él, ¿verdad? Bajar el cielo a la tierra a través de la oración. Es lo que hacemos cuando oramos al Señor, bajamos el cielo a la tierra. Sí, así como se los digo, bajamos el cielo a la tierra, le decimos, Padre, y lo dice en la oración modelo de Mateo 6, Señor, que así como en el cielo, se ha hecho aquí en la tierra. Cuando tú y yo oramos, estamos conectándonos con el cielo, aquí en la tierra. Y esto es algo hermoso, esto es algo maravilloso. Por eso la oración es importantísima. Cuando un creyente no ora, cuando una persona no ora, anímicamente está debilitada, está frágil, está debilitada. Es como cuando el atleta va al gimnasio todos los días, en algún momento, pues tiene que encontrar su cuerpo marcado, se tiene que ver la diferencia, ¿no? En la oración, cuando un hijo de Dios la ejercita, se mira, ¿verdad? En la vida de cada persona se refleja el amor de Dios, ¿verdad? Se refleja porque estando conectado con Dios, obviamente tu rostro es diferente, tu manera de pensar es diferente, tu manera de comunicarte es diferente. Por eso es bien importante tener ese contacto con nuestro Dios a través de la oración, porque la oración es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo donde intervenimos dos personas. No es un monólogo en el que solo hablo. La oración es un diálogo. ¿Y cómo aprendemos a conocer el corazón de Dios? A través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos susurra a través de su palabra. Así que decíamos que la Biblia describe diversas operaciones de la oración, pero en esta lección decíamos que en todo este tema de la oración íbamos a examinar la oración desde un punto individual. ¿Por qué es importante orar de manera individual? ¿Es bonito orar de manera colectiva? Sí. Pero ¿por qué es importante orar también de manera individual? Y ahorita lo vamos a seguir estudiando. También es importante nuestra oración como un cuerpo unido. ¿Qué hacemos cuando oramos las intercesoras? Nos unimos juntas, unánimes, en un sentir, en un espíritu. Nos unimos, nos ponemos de acuerdo y elevamos oraciones al Padre. Y esto es algo que también toca el corazón de Dios. Cuando nos unimos como iglesia, como mujeres en unidad, toca el corazón de Dios. Así que esto es fundamental. Y como punto número A, porque ya lo vimos, ¿cómo debemos de orar? Bueno, hablábamos de que debemos de orar buscar un lugar secreto, un lugar íntimo, un lugar apropiado, un lugar en el que tú puedas tener intimidad, un lugar en el que tú puedas tener ese tiempo con Dios, un sillón o una habitación, un lugar. No sé si ustedes han visto la película de Cuarto de Guerra. En esa película sale una mujer que justamente ella habilitó una especie como de bodeguita o algo así, closet, no recuerdo, pero era un pequeño lugar donde ella sacó todos los cachivaches y ahí ella habilitó su espacio para orar. Así que justamente es esto, donde debemos de buscar un lugar donde podamos orar, donde podamos intimar con nuestro Señor, un lugar donde podamos tener esa búsqueda, ¿verdad? Con nuestro Dios. Déjenme decirles aquí entre nos que mi hija ya cuando era pequeñita,
Ella conoció a Jesús a los 9 años en una iglesia bautista. La invitaron a una escuelita dominical de verano y ella, ¿saben dónde oraba? Ella se escondía ella se encerraba en el closet de su recámara y ahí ella así con sus manitas. A veces yo la alcanzaba a escuchar cuando ella se metía y lo que susurraba, ¿verdad? Y se me hacía tan tierna, tan simpática como ella buscaba, a pesar de que era muy pequeñita, ella buscaba ese tiempo, ¿verdad? Ese lugar secreto para tener ese encuentro con Papá Dios. Y bueno, nosotros también debemos de tener un lugar para orar con nuestro Dios. Ajá. Otro punto que veíamos es que veíamos acerca de los 5 mandamientos relacionados con la oración. Y uno de ellos era que era sumamente importante velar y orar. Lo vimos con textos bíblicos, no me voy a regresar con los textos porque eso ya lo vimos. Veíamos también que otro mandamiento importante era orar para no caer en tentación. Fíjense qué importante es orar para no caer en tentación. Lo vimos con textos bíblicos y lo explicamos a detalle. Otro punto importante, vimos también que es importante orar por los obreros, para que haya más obreros en la mies del Señor, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y dice el Señor, oren por obreros. Otro punto que es el cuarto, digamos que el cuarto mandamiento podría ser orar por los que están en autoridad. Esto lo demanda Dios, no es algo que yo lo puse. Les di textos bíblicos, les di citas bíblicas donde todo está fundamentado con la escritura. Yo no me saco nada de lo que yo pienso o creo, trato siempre de enfocarme a lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que es importante que oremos por nuestras autoridades, por las personas que están bajo cargos, es importante que oremos, sean o no cristianos, porque por algo están ahí, así que tenemos que orar. Y quinto, debemos de orar también por nuestros enemigos. Y tú podrás quizás decir, ¿cómo yo voy a orar por aquella señora que me avienta la basura, o por la vecina incómoda, o por aquella que me hace guerra, o por aquella que habla mal de mí, o por aquella que me vitupera? Dice el Señor, oren por sus enemigos. Así que esto es algo glorioso que tenemos que aprender y llevárnoslos bien en nuestra mente. Y ahorita vamos a comenzar el día de hoy vamos hoy a comenzar justamente con el punto número C, y este se refiere a cuándo debemos orar. ¿Cuándo debemos orar? Así que dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Hermana Reinita, si lo tienes, por favor, apóyanos con la lectura. Primera de Crónicas 4:10. Amén. Buenas tardes, pastora. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Fíjense fíjense cómo oraba este personaje, y aquí podemos ver cómo Dios, este es un claro ejemplo de que Dios escucha la oración, hermano. Nunca pienses que porque no has visto lo que has pedido, tal vez quizás por años, no pienses de ninguna manera que Dios no te ha escuchado, que Dios no te escucha, o que quizás a Dios ya se le olvidó. No, hermana, Dios no se le olvida absolutamente nada. Escuchaba a una chica jovencita que me decía, pastora, yo ya no le pido a Dios porque ya Dios, creo que ya no me escucha. Me he pasado años pidiéndole por una situación y yo no veo cambios. Entonces yo le decía, abrazaba a esta pequeña y le decía, no te canses de pedir a Dios. Seguramente no has recibido hasta este momento lo que has pedido, porque Dios en su soberanía sabe por qué, hija. Pero no desistas en seguir orando, no desistamos en seguir orando. Este personaje que acabamos de leer en la escritura dice que fue respondida su oración, y esto quiere decir que Dios no se olvida, nunca se olvida de nosotros.
Si se tarda un poquito en respondernos, quizás es porque pues Él sabe el momento en el cual no nos va a responder, pero no dudemos de que Dios va a responder. Miren, la mayoría de los héroes de la fe, la mayoría, tuvieron sus tiempos regulares del día, separados específicamente, ellos se apartaban, ¿verdad? Para la oración. Y muchas veces hasta oraban 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y por la tarde o al anochecer. Así que la pregunta esta es, ¿cuándo debemos de orar? ¿Cuándo? A todas horas, querida hermana. Por la noche, por la tarde, a mediodía. Si tú puedes hacerlo los 3 veces del día, fabuloso. Si no, si tú tienes solamente un tiempo, también es importante. O sea, no quiere decir que como regla sean los tres horarios, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que te quiero dar, lo que Dios quiere enseñarnos es que sí apartemos un tiempo, apartemos un espacio para orar. Hay personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que oraban 3 veces al día. Y eran hombres que buscaban el rostro de Dios. Pero si en tu caso, en pleno siglo XXI, con un mundo tan acelerado, yo sé que muchas de mis hermanas trabajan, yo sé que otras tienen ocupaciones, situaciones, aparta un tiempo. Ya sea que para ti sea más fácil durante la mañana, o durante la noche, o durante la tarde. Hay quienes orábamos en la madrugada, bueno, o sea, es válido. Lo importante es siempre tener un tiempo, apartar un tiempo para nuestro Dios. Así que, ¿cuándo debemos de orar? Muchos grandes héroes de la fe oraban 3 veces al día. Pero bueno, dice el Señor, puedes orar durante la mañana, durante la tarde o a mediodía. Déjenme decirles que yo como ama de casa tengo que reconocer lo que en todo momento estoy lavando los trastes, estoy platicando con el Señor por alguna situación que tengo en la cabeza. Señor, ayúdame como a resolver esta situación, como hablarle a esta persona y esta situación. Señor, dirígeme, Señor, tú guíame, ¿no? Y estoy hablando con Él, o estoy cocinando y estoy hablando, o voy manejando y vengo hablando con Él. Pero digo, bueno, ¿no? O sea, cada una de nosotras buscará su tiempo y es válido, ¿no? No quiere decir que uno esté loquita, ¿no? Por estar hablando todo el día como merolica. Sencillamente es que ya se hacía un PCO, dice mi esposo, ¿verdad? Un PCO, algo sistemático en tu vida. Pero tú puedes buscar un tiempo y orar a Dios cuando tú establezcas un tiempo. Pero lo importante es tener un tiempo con el Señor. Así que, en cuanto dice la palabra de Dios, en el Salmo 55, versículos 16 y 17, hermana Noemí, ¿nos puedes apoyar con la lectura? Salmo 55, 16 y 17 dice. Sí, pastor. Es la palabra de Dios. 55, 16 y 17. Amén. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Amén. Amén. Este personaje de la escritura, este es el salmista, oraba durante la mañana, durante el día. ¿Cómo Dios no lo iba a escuchar? ¿Verdad? Él oraba a cada instante, ¿no? Dice, y él, el Señor, oirá su voz. Él tenía la plena confianza y la certidumbre de que en algún momento Dios iba a escuchar su voz. Porque nuestro Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que qué padre, ¿verdad? Que qué padre si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Dice, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, dice, cuanto más yo, nos dice nuestro Padre Celestial, cuanto más él le tiene un carácter santo y tiene un carácter bueno, cuanto más él que nos ama porque somos su creación, no nos responderá el Señor. Así que no desfallezcamos. Dice también Daniel, capítulo 6, versículo 10, y le voy a pedir a mi hermana Leti que nos apoye rápidamente con la lectura, en el libro de Daniel, que también es un personaje, este
hombre de Dios también era un hombre que oraba a Dios, que buscaba su rostro tarde, mañana, al anochecer, él buscaba el rostro de Dios. ¿Cómo dice Daniel 6:10? ¿Sí estás, Leti? Sí, pastora, permítame tanto. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y ya abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Amén. Fíjense, Daniel se había levantado un edicto peligroso para todos los judíos. Y Daniel, cuando se entera de este edicto que se había levantado, pues estaban en peligro. Daniel se postraba y oraba. Y aunque en el reinado donde en aquel entonces él vivía, se había prohibido que se adorara cualquier otra cosa que no fuera a su rey, que en aquel momento imperaba. Y sin embargo, Daniel dice, él abriendo las puertas, oraba a Dios. Y Dios lo libró, y lo libró tantas veces, que la historia de Daniel es tan interesante, porque inclusive también se dice que lo libró Dios, lo echaron al foso de los leones. Y tú puedes imaginarte a esos leones hambrientos. Un león hambriento despedaza un cuerpo humano. O sea, yo no me puedo imaginar cómo pudo haber sido eso, pero un león hambriento puede despedazar en segundos un cuerpo. Y Daniel, el Señor lo libró también de una situación así de difícil. Y esto nos da a entender cómo nuestro Dios es tan poderoso que nos puede librar de cualquier circunstancia. Es increíble cómo dice la historia. Si tú puedes leer todo el libro de Daniel, te lo recomiendo, léelo. Es interesante cómo este hombre de oración fue librado de muchas maneras, porque estaba a punto de morir y Dios lo libraba, porque Dios tenía un propósito en él. Así que él no cesaba de orar, de buscar el rostro de su Dios. Y el mejor ejemplo de un patrón, ¿verdad? El mejor ejemplo de un patrón diario de oración regular y sincera es una que evite los ritos religiosos sin significado. Esta puede ser encontrada solo en el Señor Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Simple y sencillamente es que cuando tú vayas a la oración, sé sincero. Sé sincera, desnuda tu corazón delante de Dios. Ahí no le podemos ocultar nada. Seamos sinceros. Si hay algo que te está molestando, si hay algo que te está indignando, si hay algo, díceselo a Dios. Vayamos delante de Dios con un corazón sincero. No vayamos con ritos así religiosos, ¿no? Y decía mi esposo en alguna ocasión, a veces estamos orando por los niños de África y es bueno orar, ¿verdad? Pero dice, pero tu situación emergente es porque necesitas un trabajo o porque necesitas, quizás estás necesitando provisión quizás para pagar tu renta, o estás quizás necesitando provisión para algún medicamento. Pues pidámoselo a Dios. Dios es vasto, ¿no? Y a veces le damos así como que la vuelta, estamos así muy religiosamente, orando por los niños de África, orando por los pastores, y eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero debemos de ser específicos, ¿verdad? Cuando vayamos en oración a Dios, seamos sinceros. Seamos sinceros y no pongamos ritos religiosos, ¿no? Sino abramos nuestro corazón. Porque acuérdate que cuando vamos con Papá Dios, Él es nuestro Padre. No sé si yo no tuve la relación como tal cuando fui niña. Hasta apenas a los 40 y muchos es que estoy empezando a tener una relación con mi padre, pero
Yo no sé si tú tuviste tu padre cuando fuiste niña. Tú te acercabas a papá y le decías, papá, dame para unos zapatos, ¿no? Papá, necesito, me imagino, ¿no? Tu papá, tu mamá, en este caso el papá. Entonces es nuestro padre, hablarle con sinceridad, sin hipocresías, ¿verdad? Sin tabús. Señor, soy esto, Padre. Y estoy pasando por esta situación, Señor. Así que esto es bien importante, tener con Dios una oración sincera, una oración genuina. O sea, ahora sí que vayamos al grano con él. Él nos conoce. Él conoce, dice la palabra de Dios que él conoce hasta el último cabellito. Nuestros cabellitos los tiene contados. Esto es fantástico, ¿eh? Esto es fabuloso. ¿Cómo que tiene todos mis cabellos contados? Dice la palabra que Dios nos conoce tanto, que así es el Señor. Esa es su naturaleza. Así que, ¿cuándo debemos de orar? Temprano en la mañana. Dice Marcos 1:35. Por favor, hermanita Reina, ¿cómo dice Marcos 1:35? ¿Podemos orar en la mañana? Sí, podemos orar en la mañana. ¿Cómo dice Marcos? Amén. El Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Amén. Fíjense, el Señor Jesús entendía lo importante que es que antes de que aclarara, antes de que saliera el sol, él buscaba el rostro de Dios, buscaba la presencia del Señor, de su Padre. Él mismo, siendo el Dios encarnado aquí en la tierra, sabía que necesitaba, ¿verdad? Necesitaba encontrarse con su Padre Celestial para poder seguir en este plano tierra, porque de lo contrario, pues yo creo que sería, con todas las cosas que nuestro Señor Jesús vivió aquí en la tierra, pues hubieran sido difíciles para él. Él necesitaba encontrarse con el Padre. Y dice la Escritura que lo encontraba por las madrugadas. Y yo quiero entender que es por las madrugadas, porque antes de que saliera el sol, pues yo me imagino que eran la madrugada, 3, 4 de la mañana, por las madrugadas. Así que, ¿es bueno orar por la madrugada? Claro que sí, lo dice la palabra. Pero también, pues bueno, es bueno orar por la noche. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 12, ¿cómo dice Normita? ¿Qué pasó? Dice Lucas 6:12, dice así la palabra de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. ¿Quién fue a orar? Jesús. Jesús fue a orar en la noche. ¿Se dan cuenta cómo también esto es importante? Si tú puedes orar por las noches, hazlo. O sea, repito, lo importante es buscar un tiempo para orar con Dios. Jesús dice que oró por la mañana, oraba por las madrugadas, pero también oraba por las noches. Pero ¿qué crees? También es bien importante, y a veces se nos olvida, orar antes de cada comida. ¿Sabías tú que en los rastros, en las carnicerías, en las panaderías, en tantos lugares ponen a sus ídolos, sus altares y ofrecen sus negocios, los comerciantes ofrecen sus negocios, los del rastro ofrecen pues la carne o lo que ellos venden. Y dice la palabra de Dios que nosotros, como hijos de Dios, debemos de orar por nuestros alimentos y santificarlos. No sé si tú has visto en el tianguis que hasta los hierberos agarran y empiezan a rociar en las vegetales con unos manojos de, no sé si de cilantro o de perejil, que sea, empiezan a arrojar. A mí me ha tocado ver cuando voy temprano al tianguis, cómo ahí andan rociando, quién sabe qué rocian y qué dicen y qué repiten encima de los vegetales, de las frutas que vamos y que nosotros compramos y los traemos a casa. Entonces, es importante orar y santificar nuestros alimentos. Como dice Marcos capítulo 6, versículo 41, hermana Leti. ¿Me repite la cita, pastora, por favor? Marcos 6:41. Gracias.
Dice así la palabra de Dios. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Amén. Esto es un claro ejemplo de cómo Jesús oraba por los alimentos. Oró por los alimentos, porque esos panes se iban a repartir entre una multitud. Este se llama el milagro de la multitud, muchos lo conocen, ¿verdad? Como el milagro de la multitud, pero aquí en este caso podemos ver cómo Jesús estaba santificando comida. Así que, ¿por qué motivos debemos de orar, hermanas? ¿Por qué motivos debemos de orar? Y este es el punto B. ¿Por qué motivos debemos de orar? 1, por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, y le voy a pedir a mi hermana Reina que nos apoye con la lectura bíblica. Primera de Crónicas 4:10, como dice. Amén. Nos vuelve a llevar a la cita de Jabes, pastora. E Sí. invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, que podemos pedir también por nosotros, por nuestras Amén. necesidades. Gracias, pastora. Así es, hermanita Reina, así es, podemos orar por nosotros mismos. Hay quienes dicen, sufrimos de falsa, ¿cómo le llaman? De falsa humildad, porque es falsa humildad. Ay, no, yo oro por todos los demás. No, dice el Señor que es válido, que también oremos por nosotros mismos. Si ustedes se dan cuenta, hay un tiempo de oración donde a veces oramos unas por las otras. No sé si ustedes se han dado cuenta, no siempre estamos orando por otras necesidades, sino a veces oramos y pedimos, a ver, ahora cada quien vamos a orar por las necesidades unas a las otras. Porque es importante, hermano. Yo sé que a lo mejor a veces sí no lo hacemos, ¿no? O sea, yo tengo que ser honesta y reconocer que pues yo difícilmente oro por mí misma, ¿no? O sea, en el sentido de que, ay, Señor, ayúdame o dame o estas cosas, no lo suelo hacer muy a menudo, ¿no? A menos de que pues me sienta mal o tenga algunas circunstancias y digo, ay, Señor, sí le pido, digo, Señor, ayúdame a salir de esta situación porque pues cómo voy a servirte, necesito salud, Padre, para seguir adelante, ¿no? Una madrugada que sí me postré, yo les comentaba que sí me postré, así me tiré al piso y yo creo que hasta me quedé dormida ahí, porque sí le pedía yo a Dios, ayúdame, Señor, porque esta circunstancia, eso de la premenopausia es tan feo. Y yo decía, yo no puedo estar con esta sintomatología, Señor, necesito estar plena, Señor, para poder no tan solo servirte a ti, sino servirle a mi familia y estar plena en todo lo que soy como mujer. Yo me sentía así. Fue en el momento que sí me puse a clamar, a clamar por mi salud. Y no digo, no es malo. Estamos viendo lo que no es malo, que pidamos por nosotros mismos. Es uno de los motivos por los cuales debemos de orar. Otro es orar los unos por los otros. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, hermanita Mimi, ¿cómo dice? Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice así. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. O sea, es importante y bueno orar unos por los otros. Amén. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es bueno que yo pueda decirles a mis hermanos, por favor oren por mí, hermanas, porque me está pasando esto. Sí, claro que es importante y es bueno. Hay veces que como pastores decimos, no, ¿cómo voy a hacer yo esto? Las ovejas van a decir que soy débil en la fe. No, hermano, soy humana.
Y yo delante de Dios y delante de ustedes digo, soy humana y también necesito de sus oraciones. No soy la super Saiyajin, no somos los super pastores, también necesitamos de sus oraciones. También nos duele, también tenemos circunstancias. Con los hijos, financieras, también pasamos por esas y también necesitamos sus oraciones. Así que dice la palabra de Dios que debemos de orar unos por otros. Ajá. También otro punto importante es que es importante que oremos por el ministerio en el cuerpo de Cristo. Esto es fundamental, fundamental. Dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo dice, hermanita Leti, por favor? Conmigo van a estar como en esgrima, hermanas, así, buscando las citas bíblicas. Sí, pastora, no se preocupe. ¿Qué me dijo, qué cita? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo nos dice? Segunda de Tesalonicenses. Ay, perdón, ¿qué me dice la segunda de Tesalonicenses? Sí, capítulo 3, versículo 1. 3, 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. 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 ¿Se dan cuenta cómo es importante? Mayormente por los líderes, los siervos que están sirviendo, hay que estar orando por ellos. ¿Por qué? Para que la palabra fluya, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo en ellos, Señor, fluya la palabra que imparten a los demás. Y sea palabra edificante. No sea ¿Quieres palabra más? de condenación, sea palabra edificante para el cuerpo de Cristo. Así que también debemos de orar por los enfermos. Por los enfermos y también por los desesperados. ¿Cuánta gente hoy en día vive en ansiedad, en preocupación, en desesperación? Y nosotros podemos estar orando por ellos. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16. Hermanita Reina. Sí, pastora. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Ay, perdón, pastora. Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Este es un cuadro maravilloso. Este es un cuadro maravilloso de la sanidad espiritual de la iglesia, de una sanidad sana entre los creyentes, entre los hermanos en Cristo. Esto debe de haber en una iglesia, en un grupo, en una comunidad de fe, ¿verdad? Debemos de orar unos por los otros. Y aquel que está enfermo, ir y orar y hacer oración por él, porque la oración de fe salvará. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Esto es algo hermoso y los parámetros de Dios están escritos. Están escritos. Así que también otro punto bien importante por lo que debemos de orar es por los que están atrapados en el pecado. Hay gente que está cautiva, que está atrapada. Y nosotros también podemos orar por aquellas personas que están en esa situación. Y le voy a pedir a Mimi que nos apoye con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, por favor. Juan 5:16, ¿eh?
Dice así la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. ¿Cuál podría ser un pecado de muerte, hermanita Reina? Y está escrito en la Biblia. ¿Cuál es el pecado de muerte que no puede ser perdonado? Yo digo, pastora, que el rechazar a Jesucristo. Si yo lo rechazo, ya sé que mi alma es eterna y voy a pasar ahí en el infierno. Entonces, ese es el pecado de muerte, porque dice en la palabra de Dios en Isaías 53 que Él cargó con nuestros pecados. Y es muy hermosa, como usted dice, la palabra, pastora, porque no dice ahí, es de alcoholismo, es de maltrato a la esposa, no. Para el Señor no hay pecado chico, ni mediano, ni grande, es pecado. Entonces, el único pecado de muerte, yo considero, pastora, es rechazar a Jesucristo. Así es, así es. Ese es el pecado de muerte. Conscientemente, voluntariamente rechazar la obra de Cristo en tu vida o en tu vida. Eso sería un pecado de muerte, que no puede ser, pues ni aunque ores y ores y ores por esa persona. O sea, hay pecados de muerte que por más que se ore, pues por eso dice la Escritura, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿verdad? Por eso es bien importante aclarar que es un pecado de muerte. Y el pecado de muerte es rechazar la obra expiatoria de Cristo. Ese es el único pecado de muerte. No que si el adulterio, no que si el robo, no que si la fornicación. No, como bien dices, hermana Reina, no hay pecado chico ni pecado grande. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Sí quedó claro, hermanitas? ¿Sí? Bueno, Sí, pastora, sí. Pastora, está bien. Vamos a continuar. Ajá. Y bueno, ¿quién nos ayuda en la oración? ¿Quién nos ayuda en la oración para pedir? Porque a veces estamos pidiéndole a Dios y ya ves, ya no tenemos ni palabras, ¿verdad? ¿Qué decirle a Dios? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Quién nos ayuda en la oración? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Cómo dice, hermanita Leti? Romanos 8. 26. Dice así la palabra. Uh-huh. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Se los explico. Cuando tú y yo recibimos a Jesús por primera vez en nuestro corazón y le decimos, sí, Señor, te acepto, reconozco que moriste por mí, reconozco que soy pecadora y quiero que, Señor, que vengas a mi vida y que me ayudes a ser transformada. Cuando tú reconoces quién es Jesús, el Espíritu Santo automáticamente te sella. Te sella, y sellarte quiere decir que está dentro de ti. Entonces, el Espíritu Santo pone dentro de tu corazón, empieza esta situación de la restauración, empieza la regeneración en el creyente. ¿Y qué sucede? Bueno, que a veces cuando somos muy pequeños en la fe, a mí me pasó, yo era muy pequeñita en la fe cuando me convertí a Cristo, y pues obviamente me ponía yo a pedir tanta cosa, y yo decía, ay, Dios mío, ¿no? Pues porque yo no sabía, ¿no? Yo pedía. Había veces que pues ya no sabía ni qué pedir, pero ¿qué creen? El Espíritu Santo, cuando empecé a conocer la palabra de Dios, empecé más a entender cómo obraba el Espíritu Santo, pude entender que Él era el que a veces me guiaba y me dirigía, ¿verdad? A veces cuando yo era muy pequeña en la fe le decía, Señor, ay, cambia a mi esposo, Señor, ay, quítale lo borracho, quítale, yo le decía, ¿no?
quítale lo adúltero, quítale lo borracho, como si fuera una varita mágica, ¿no? O como si el Señor fuera mágico. Porque pues obviamente yo, quítale lo borracho, quítale porque el malvado es él, el malévolo es él. Pero yo, cuando una vez me confrontó el Espíritu Santo, me dijo el Espíritu Santo, quiero empezar contigo. Quiero empezar contigo, quiero cambiarte a ti, quiero transformarte a ti, para que por medio de ti, con una persona transformada, una mujer renovada, una mujer ya no rencorosa, ni rencillosa, ni iracunda, ni malévola, quiero que tú seas el instrumento que yo voy a usar para atraer a ese hombre iracundo, esto, el otro, aquello. Yo iba a ser el instrumento usado por Dios. Entonces el Espíritu Santo me decía, quiero empezar contigo, quiero cambiarte a ti. Y yo en mi oración decía, cámbialo a él lo necesita, él esto. Pero yo no podía ver que yo también. El Espíritu Santo quería empezar conmigo y me quería usar a mí como instrumento para él. Por eso entiendo ahora que cuando a veces decimos, ay Señor, ay mis hijos, ay quítale a mi hijo esto y te encargo a mi hijo y te encargo aquello. A veces tenemos que aprender a escuchar la voz interior del Espíritu Santo que dice, ¿verdad? Quiero que seas más amable con tu hijo, quiero que seas más empática, o quiero que lo escuches, que por un momento te pongas en sus zapatos, que aprendas a escuchar lo que necesita tu hijo o tu hija, porque yo quiero que tú seas el instrumento que yo voy a usar para que tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa venga a mis pies. Y así obra el Señor, hermana. Esto obviamente lo aprendí después de los años, ¿verdad? Después de los años y de tantas descalabradas lo aprendí, pero yo te lo comparto a ti porque a veces es importante escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, que es tan maravilloso y que a veces es tan noble. Es uno de los atributos de Dios, es el más noble, el más hermoso, el bondadoso, o sea, es una de las esencias tan maravillosas del Señor. Así que el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Cómo orar. Obviamente cambiaron mis oraciones. Después ya no le decía, ay Señor, a mi esposo, cámbiame a mí, Señor. Empecé yo a reconocer qué cosas yo necesitaba ser cambiadas. Yo era iracunda, yo era enojona, yo era tantas cosas, ¿no? Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame con mi carácter. Ayúdame con este genio que me cargo, Señor. Yo a veces, Dios, Señor, ayúdame porque empezaba yo a reconocer, sin el Espíritu Santo yo no hubiera reconocido que yo necesitaba cambiar. Yo era la iracunda. Yo a veces con mi manera de ser, con mis actitudes, estaba alejando a mi esposo. Y más cuando le decía, si no te acercas a Dios te vas a ir al infierno, ¿no? Peor tantito. Mi esposo no quería saber nada de Dios porque yo lo mandaba al infierno cada rato. Pero cuando empieza a entender cómo Dios empieza a moldear y el Espíritu Santo empieza a trabajar, empecé a cambiar mi oración en una dirección totalmente diferente. Ya no era cámbialo a él, o esta palabra chiquito es para ti. No, empecé a entender que esta palabra que yo estaba estudiando era para mí. El Señor quería comenzar conmigo para yo ser instrumento de su gloria. Y así obra Dios, así obra el Espíritu Santo. Así que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 16, 17. Como dice, hermanita, me quedé con Noemí, ¿verdad? Mimi. Efesios, ¿qué, pastora? Efesios 3, 16 y 17. 3, 16 y 17. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Amén. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la oración. Dentro de cada uno de nosotros. Nos cimienta en amor. Nos cimienta en amor. ¿Qué dice Lucas 12, 12? Por favor, hermanita Reina. Lucas 12, 12. Sí, pastora, perdón.
Dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Amén. Y la prueba, Amén. bueno, cuando después de ser llenos del Espíritu Santo, que salen del aposento alto y Pedro comparte. Y el Señor les da esa promesa en Hechos 1:8, de que recibirían poder para poder declarar la palabra. Y dice que en ese discurso de Pedro, 3,000 personas fueron salvadas. Entonces, sí, si no fuera por el Espíritu Santo, como usted dice, pastora, no podríamos ni recordar. Les dice el Señor, les voy a mandar el Consolador, Él les va a recordar. Como usted dice, nos va a enseñar, nos va a guiar. ¿Y quién va a dar esa certeza en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Amén. Inclusive cuando tú y yo le compartimos a alguien, ¿quién crees que da el convencimiento? ¿Tu elocuencia? No, No, para nada. no. El Espíritu Santo es el Amén. que convence a la persona de pecado. Es el Espíritu Santo, no nosotros. No nosotros, absolutamente la gloria solamente es para Dios. La honra es Él. Él es el que convence al creyente. No es mi elocuencia, no es porque, mire, yo hablo muy bonito. No, eso no funciona. Es el Espíritu Santo de Dios que convence a la persona. Y esto es maravillosamente hermoso. Así que dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Hermanita Leti. Efesios 6:18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Amén. y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. Amén. Orar en el Espíritu. Esto es bien importante, hermano, orar en el Espíritu. Mira, cuando tú y yo oramos en el Espíritu, hasta cuando pides un trabajo nuevo, siempre dices, Señor, dame un trabajo, Señor, donde yo no me aparte de ti. No me des un trabajo donde yo me aleje, sino al contrario, dame un lugar, un trabajo donde yo pueda seguir buscando de ti, Señor, donde yo me pueda seguir alimentando, porque yo no te necesito, Señor. Entonces cambian nuestras prioridades. Hasta, Señor, si me voy a mudar de casa, Señor, pues igual, Señor, dame un lugar donde yo pueda seguir asistiendo a un lugar para congregarme, necesito buscar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Esas son oraciones que pone el Espíritu Santo dentro de tu corazón y de mi corazón, ¿verdad? Obviamente, si yo quiero un trabajo para que yo tenga muchos billetes, pues me olvide de Dios, pues obviamente eso no es una oración guiada por el Espíritu Santo. Si yo quiero una pareja y estoy orando por una pareja, obviamente, ¿qué voy a decir, Señor? No voy a decía mi esposo, y es muy cierto, ¿verdad? A veces como padres decimos, Señor, ay, te pido por el esposo para mi hija, y lo quiero así, 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 y hasta le hacemos un pliego petitorio al Señor. ¿Cómo queremos al esposo o a la esposa para nuestros hijos o hijas? Pero ¿qué crees? El Espíritu Santo nos dice, yo necesito que tu papá o mamá capacites a tu hijo o a tu hija para que él sea el esposo de todo tu cuadro petitorio que estás poniendo para aquella persona. Cambia la cosa totalmente, ¿verdad? Porque a veces solemos decir, Señor, dame esto o aquello y hasta le ponemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos dice, quiero que tu hijo sea una persona que pueda, ¿verdad? Que pueda, una persona que sea instrumento mío para que pueda ser la persona para aquella otra persona, ¿no? Que no sabemos cuando llegue a venir aquella otra persona. Y cambia totalmente la oración, porque aquí implica, pues, en que nosotros, con la ayuda de Dios, trabajemos con nuestros hijos, ¿verdad? Para que cuando ellos a la hora de casarse o de matrimoniarse, ¿verdad? Sean esas personas que nosotros anhelamos que ellos tengan, ¿verdad? Yo, como en el caso de mi hijo, pues yo deseo que tenga una esposa que lo ame, que lo honre, que lo respete. Pues yo tengo que buscar la manera
de orientar a mi hijo para que él sea un hombre también, ¿verdad? Que ame a su esposa. Lo que yo quiero para él, yo tengo que formarlo en él para que él sea para aquella persona. Esto, si me explico. Así que esto es importante. Y vamos a seguir, ya vamos a terminar, ya no me voy a desviar, porque tenemos que terminar el tema. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. ¿Cómo dice? Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Por favor, hermanita Mimi. Sí, pasa. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Amén. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Así que necesitamos al Espíritu Santo en todo momento. En la iglesia no se diga, en tu vida no se diga, en tu diario vivir pues no se diga, ¿verdad? El Espíritu Santo es fundamental. La presencia del Espíritu Santo es elemental en el cuerpo de Cristo. Es elemental, es la cabeza, es el eje, es el corazón. Es fundamental la presencia del Señor para todos los dones que se puedan ejecutar. Lo decía y lo explicaba de una manera bien hermosa en la predicación del domingo. Si no estuvieron, hermanas, conéctense, las recomiendo. La predicación del domingo habló particularmente de todo este texto bíblico. Lo habló de una manera tan clara, tan concisa, tan llena de amor. Ahí está la prédica del pastor Jorge David, del domingo. Conéctense, hermanas. Si no la han visto, conéctense. Ahí habla claramente de todas las operaciones que hace el Espíritu Santo, el cual es el mismo. Así que es bien importante la presencia del Señor en nuestras vidas, claro que sí. En la oración, por supuesto que sí. Así que cuando 2 o 3 se unen, déjame decirte, cuando 2 o 3 se unen, el Señor escucha. Y esto lo dice Mateo, capítulo 18, versículo 19, y le voy a pedir a mi hermana Reina que nos apoye con la lectura. Perdón, pastora. Mateo 18, 19. Amén. Pastora, ¿podría decir una cita rápidamente de lo que usted nos decía? Que a Él sea la honra y la gloria. Amén. En el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Amén. Así es. Y aquí en Mateo capítulo 18, versículo 19, ¿verdad, pastora? Sí. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Te das cuenta lo bonito que es la oración en compañía, como compañeras en la fe? A mí me encantan mucho las oraciones de intercesión porque nos unimos. A veces en el grupo, ¿verdad? Por favor, por esta petición, y por favor, miren, yo le quiero dar la honra y la gloria a nuestro Dios, porque la honra es para Dios, aunque no hay necesidad. Apenas hace un mes nos invitaron a Mecameca. Una hermana hizo una petición de oración por un ancianito que estaba muy delicado de espíritu, pero muy delicado, ya estaba mal el señor, y pidió
nos hizo una petición de oración y se subió al grupo de intercesión. Y pues como intercesora nos unimos, dice la escritura, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, pues nos unimos en oración, oramos a Dios y para la gloria de Dios creo que el ancianito se restauró. Y la hermana, pues en agradecimiento, nos invitó a Mecameca y nos preparó unos tlacoyitos tan ricos, tan sabrosos. La hermana bien, bien linda, bien tierna. Y tuvimos la oportunidad de ir a Mecameca y digo yo, bueno, no era necesario, ¿verdad? Y como le digo a mi hermana, a mi hermanita, no era necesario que hicieras todo esto, hermana. Nosotros lo hacemos pues de corazón. En el grupo de intercesión, todas las oraciones que se suben, se oran, pero lo hacemos sin ningún, pues sabemos que no, nuestro beneficio no está aquí en la tierra, está allá, ¿no? Y el Señor sabe que lo que hacemos lo hacemos pues sin afán de obtener algo, ¿no? Personal. Pero mi hermana en agradecimiento, era tanto su agradecimiento y su gozo de que su viejito había sido sanado, que nos hizo, pues fíjense, preparar su casa. Desde preparar su casa, preparar todo lo que preparó para convidarnos, dije, wow, Señor. O sea, Dios es bueno, ¿verdad? Y esta hermana en agradecimiento, pues nos ofreció. Y entonces de aquí podemos entender cómo la oración de Dios Dios nos escucha cuando nos ponemos de acuerdo. Por eso es bien importante ponernos de acuerdo, ¿verdad? Hay veces que decimos, yo les digo, hermana, ay, por favor, ore, ay, ore por mi mamá. Bueno, ¿y qué hay que orar por tu mamita? Por salud, por un trabajo, porque pues también hay que ser específicos, ¿no? Hay veces que decimos, ay, pues la pastora sabrá, Dios le revelará. No, yo necesito que me digan, pues ore por la salud de mi mamá, ore por un trabajo, ore porque está pasando por esta situación. No es porque yo me quiera enterar del chisme, no, sino porque tenemos que ser específicos, ¿verdad? Con el Señor para poderle pedir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está pidiendo, que se está demandando, ¿verdad? Que está pidiendo la persona que está pidiendo el apoyo de una oración. Así que cuando nos ponemos dos o tres de acuerdo, el Señor escucha. Y está el texto bíblico que lo corrobora. Otra cosa bien importante y por último, la iglesia debe de ser una iglesia de oración. Yo lo he dicho, que la columna vertebral de toda comunidad de fe es la oración. Debe de ser la oración. Ajá. Y sí, ¿por qué? Porque hay un poder tremendo en dos personas que se unen para orar. Sí, lo hay. Pero cuando nos unimos una comunidad de fe, imagínense, cuando se une una comunidad de fe, ¿verdad? Cuando se une la congregación, cuando se une el pueblo de Dios. No sé si ustedes han escuchado el documental en Uganda. No sé, búsquenlo a lo mejor por ahí lo encuentran en el internet. Yo lo tenía en un cartucho de esos de VH, en aquellos del año de la canica. Y en esa ciudad de Uganda, se dice que había esa ciudad, ese lugar, estaba lleno de brujos, de brujos, de hechiceros, y había tanta calamidad. Pero una comunidad de fe se unieron en oración. Dice que parecían abejitas y se unían por las noches y en las madrugadas, se unían como comunidad de fe y se lograron correr a los brujos. Es más, muchos brujos se convirtieron a Cristo, renunciaron a su hechicería y se convirtieron al evangelio. Hubo muchas sanidades. Inclusive se habla que Uganda pues empezó a ser muy próspera. Los frutos, las cosechas empezaron a ser muy grandes. Eran demasiado grandes porque este pueblo oraba, la nación oraba y Dios respondió a los ruegos. Esa historia está muy interesante, está tremenda, y aquí nos habla de cómo cuando una nación se une, un pueblo, y empezaron por una comunidad de fe, se unen, todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede lograr. ¿Cómo dice Hechos capítulo 4, versículo 24, hermanita Mimi? Hechos, ¿qué perdón pasa? 4:24.
24, dice así la palabra de Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Amén. Fíjense lo importante, hermanita, de entender esto que estos hermanos declararon, de entender que Dios hoy en día sigue llamando a su pueblo a la oración. A mí me da mucha tristeza, y lo tengo que decir, que cuando hay una oración, cuando hay una reunión de oración, llegan muy poquitos. Pero no se diga que va a haber alguna convivencia, porque llegan casi todos, hasta invitados, traemos invitados. Pero a una oración, a una reunión de oración, casi nadie llega. Y esto es bien triste, porque Dios está llamando, repito, a su pueblo hoy a la oración. La misión de la iglesia es transformar las vidas de las personas, familias, comunidades, ciudades, naciones a través de la oración. Yo doy muchas gracias a Dios, en verdad, doy muchas gracias a Dios por los ministerios y doy muchas gracias a Dios, hermana, tengo que reconocerlo. Mimi, doy muchas gracias a Dios por tu vida, porque esa escuelita de verano que se llevó a cabo, ya vamos 2, ha traído frutos. Y vemos los frutos, como esos niños que participaron en la escuelita de verano están trayendo a sus papás, están trayendo a sus hermanos, a sus hermanitos, a sus padres. Y esto es glorioso, porque esto es lo que está haciendo el Señor en las vidas. La escuelita tuvo fruto, la escuelita de verano tiene frutos, y yo lo he dicho muchas veces, que la escuelita de verano, bíblica de verano, es un semillero, porque cuando un niñito es tocado por la palabra de Dios, y miren, el propio niñito trae a los papás, trae a la familia, trae a los hermanos, trae el niñito. Yo lo viví con mi hija Yazaret. Nosotros fuimos alcanzados gracias a ella. Ella me decía, mamá, es que tienes que conocer a Jesús. Mamá, es que tienes que tener a Jesús en tu corazón. Mamá, es que lo necesitamos, mamá. Y era tanto yo miraba en su rostro su insistencia de que necesitábamos a Jesús, que por pura curiosidad, ¿verdad? Así que más que curiosidad fue, pues, bueno, pues, ¿qué le dan en ese lugar que llega tan feliz? Se iba los sábados y llegaba tan feliz. Yo nunca había visto a mi hija tan feliz de cómo llegaba, tan feliz llegaba hablando de Jesús y que Jesús estaba en su corazón. Y yo decía, ¿qué es eso de que Jesús está en tu corazón? A ver, explícame. Mamá, es que necesitamos a Jesús. De una escuelita de verano. Dios alcanzó esta familia. Así que la escuelita de verano es un semillero. Y doy gracias a Dios por las maestras, gracias a Dios por los ministerios, gracias a Dios por todo el apoyo. Se hace un gran trabajo, una gran labor, sí, pero es gratificante todo lo que se hace, porque el Señor es glorificado a través de él. Así que vamos a dejarle hasta aquí, queridas hermanas preciosas. Y el tema que vamos a ver al final es el cielo. ¿Cómo ven si las preguntas si tienen lápiz y cuaderno para dictárselas rapidito, hermanas? El primer cuestionario que necesito que me realicen, por favor, y que me lo manden a la brevedad. ¿Sí? Para que me lo manden a la brevedad, por favor, hermanas. Son temas que ya hemos visto. Y dice así, la primera pregunta, póngale ahí cuestionario número 1, le van a poner su nombre y la fecha. Su nombre y la fecha, por favor. Y la primera pregunta es esta. ¿De cuántos pequeños libros está compuesta la Biblia? ¿De cuántos pequeños libros está compuesta la Biblia? Porque hay libros muy grandes, hay libros muy pequeños, o sea, muy cortitos. Y hay libros muy extensos. Entonces, ¿de cuántos pequeños libros está compuesta la Biblia? Es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿en qué periodo fueron escritos los Hechos de los Apóstoles y sus epístolas? ¿Sí? ¿Fueron escritos qué, perdón?
Fueron escritos los hechos de los apóstoles y sus epístolas. Ujú. 3. Ujú. ¿Sí? ¿Ya damos la 3? Amén, amén. Pregunta número 3 dice así: ¿de qué manera podemos llegar a comprender cómo es Dios? Se los he dicho muchas veces. Repito la pregunta. 3. ¿De qué manera podemos comprender cómo es Dios? 4. ¿En qué parte de la Biblia está expresado el objetivo de Dios para cada uno de nosotros? ¿En qué parte de la Biblia está expresado el objetivo de Dios para cada uno de nosotros? 5. 5. Sí, amén. ¿Qué es la espada del Espíritu? Amén. 6. ¿Qué quiere decir literalmente? Así, Eli. ¿Qué quiere decir literalmente? Pedid todo lo que queréis. ¿Qué quiere decir? Literalmente, pedid todo lo que queréis. Amén. 7. Ujú. ¿Qué cuadro presenta? ¿Qué cuadro presenta, según Jesús, Uma, el hombre que edifica su casa sobre la roca? ¿Qué cuadro presenta, según Jesús, el hombre que edifica su casa sobre la roca? 8, perdón. Escriba 7 características de quién es Dios. Amén. 9. Escribe según la información que se te dio, o sea, porque de esto hemos estado hablando mucho. ¿Qué somos nosotros como seres humanos? ¿Qué somos nosotros? Lo dice la Escritura. Lo hemos leído en los Salmos. ¿Qué somos nosotros como seres humanos? Esa es una pregunta. Y en la misma todavía sigue diciendo, ¿de quién somos? ¿Y para qué fuimos llamados? Pastora, ¿podría repetir la pregunta 9, por favor? Escribe según la información que ya se te dio. ¿Qué somos nosotros como seres humanos? Posteriormente, ahí mismo, la misma pregunta. ¿De quién somos? Y en la misma pregunta es, ¿para qué fuimos llamados? Esto lo vimos cuando fuimos creados, cuando vimos el tema de la adoración. 10. 10 y última. ¿Cuál fue la decisión que Josué retó al pueblo de Israel para que la tomara? Esta es muy famosa. Esta es una frase muy famosa. Que Josué retó Ajá. para que el ¿Cuál pueblo fue la tomara. decisión? Ajá. ¿Cuál fue la decisión que Josué retó al pueblo para que la tomara?
Amén. Amén, hermanitas. Y bueno, Todo pues, esto es de lo que hemos estado viendo desde que empezamos lo mejor de lo mejor. sí, sí, hermanita, Ah. sí. Han sido preguntas, son de varios temas las preguntas, pero es de lo que hemos estado De lo que viendo. hemos estado viendo. Ujú. Ok. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra preciosa, Señor. Yo sé que mis hermanas, a través de tu Espíritu Santo, Señor, van a responder cada una de estas preguntas, porque tu Espíritu es el que les habla, Señor. Tu Espíritu es el que les recordará todas las cosas que ya hemos estudiado, que ya hemos visto, Señor. Yo te doy muchas gracias por sus vidas, porque son mujeres aplicadas, son mujeres valientes, valerosas, esforzadas, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, porque son maestras del bien, Señor. Están siendo discipuladas para ser maestras del bien, Señor. A donde quiera que ellas andan, Señor, proclaman tu palabra, Señor, y hablan de ti. Yo te doy muchas gracias por sus vidas, Señor, y yo las bendigo en el nombre de Jesús, a ella y a sus familias, Padre. Te pido, Padre Santo, que tú suplas cada una de sus necesidades. Tú las conoces, Señor. Guárdalas a cada una de ellas en el hueco de tu mano, las cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos, Señor, tu palabra sobre sus vidas, Señor, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes te temen, porque tú, oh Dios, eres quien las defiendes. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, Dios me pastora. los bendiga. Y si las contestamos y en cuanto las tengamos, se las mandamos por WhatsApp. Por favor, hermana, sí. ¿Sí? Si se puede, sí. Para no tenerlo aquí en el en vivo. Por Ok. favor, hermana. Okay. Ok, Quiero saber pastora. cuánto han aprendido, hermanos. Amén. Amén. Dios me las bendiga mucho. Gracias, Cuídense mucho. pastora. Igualmente, pastora, bendiciones, bendiciones, hermanas. Que les bendiga.